canción. Levantemos juntos nuestra voz. Tu tiempo empieza, es tu tierra nueva. Tierra nueva. Yo quiero que ahí donde estás, tú le digas ahí al Señor, tomes tu Biblia, si tienes Biblia, y la abras en el libro de Hebreos, en la carta del apóstol Pedro a los Hebreos. Dice capítulo 12, versículo 14. Mientras tú la buscas, yo quiero que tú vayas haciendo esta declaración, y si ya lo encontraste, metes el dedito ahí en Hebreos, ¿sí? Y Hebreos 12, 14. ¿Listo? Y este es un versículo para resaltar. ¿Listo? Entonces usted mete el dedito ahí y le dice: Señor Jesús, yo sé que tú estás en este lugar. Yo sé que tú me vas a hablar. Ayúdame a escuchar. Enséñame a entender. Pero especialmente, papá, llévame a practicar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hebreos 12, 14. Voy a invitarlo a que usted lo lea conmigo. ¿Sí? Este es un versículo de esos que cuando tú lo lees no debería tener más conclusión. Ahí en el contexto bíblico, en la interpretación, tú tienes dentro de el contexto literal, ¿sí? Puedes tomar literal una palabra. Esta es una de esas palabras que no tienen más discusión, pero que cuando abres el zoom, cuando abres el contexto de la palabra, pues vas a encontrar muchas más herramientas. Y yo quiero leerlo directamente de la Biblia porque es un versículo para tener resaltado y mucho más en estos tiempos. Quiero que lo tengas ahí súper claro. Dice, el título de ahí, el título agregado a la palabra de Dios ahí dice: advertencia a los que rechazan a Dios. Dice: busquen la paz con todos y la santidad. Oiga bien el conector. Y, ¿sí? No sirve tener paz, pero no ser santo. Voy a ponérselo en estos términos. Usted no puede decir que es bueno, ¿sí? Y no ser salvo. Porque si usted es bueno y no es salvo, algo pasa ahí en el medio. ¿Listo? Busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Wow. Este es el versículo que uno dice: Señor, tengo que predicar esto hoy. O sea, tengo que hablar de esto hoy. En serio, prediquemos de algo más chévere, que la gente está deprimida. Y que la gente está pues como confundida con todo esto que está pasando, ¿cierto? Entonces, cuando yo iba a este versículo, que es el penúltimo punto de nuestra cultura, ¿sí? En los capítulos anteriores hemos hablado de los otros 8 puntos, y yo quiero contarle a nivel de contexto, para ir al fondo de lo que quiere decir esta palabra. Recuérdelo bien: busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Escuche bien esto que está diciendo ahí la palabra de Dios. Sin santidad nadie verá al Señor. Pero yo quiero contarle un poco de dónde viene todo esto, ¿sí? Que está unido a todo este tema de la cultura. Ya hemos hablado muchas veces de que una cultura definitivamente es un cultivo, ¿ya? De un culto, correcto o incorrecto, y eso crea una cultura, ¿sí? Y nosotros, como hijos de Dios, creemos que vivimos en una cultura con tradiciones, como por ejemplo la de hoy, que celebramos el Día del Padre, y que tal vez no son pecaminosas si nuestro corazón ya no se desvía de la importancia de tener a Dios primero. Lo mismo que el Día de la Madre, lo mismo que el Día del Tío, que el del abuelo, que todos, ¿sí? Todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine. Todo me está permitido, pero no todo es para mi bien. Escúchelo bien, ¿listo? Pero entonces vuelvo y entro a contarle esta parte. Cuando nosotros estábamos en nuestro proceso de discipulado con nuestros pastores, el pastor Pedro, Ana, el pastor Frank, todas las personas que nos han apoyado y nos cubren dentro de este proceso, establecimos una visión, una misión, pero también vimos en aprendizaje cómo una cultura estaba siendo formada en una iglesia, ¿sí? Porque las iglesias también tienen una cultura. Esta mañana estábamos acá con los siervos hablando de culturas de iglesias, de otras iglesias de donde ellos vienen y todo, y unos que no sabíamos decíamos: ¿cómo? ¿Eso se puede hacer en una iglesia? Pasa, cada cultura, cada iglesia va creando su cultura. Nosotros en Tierra Nueva creemos que esta cultura que hemos venido predicando en esta serie, que es vital si tú quieres conectar en discipulado con nosotros, eso es lo que creemos acá en parte, ¿sí? En una parte resumida de cómo podemos aplicar este evangelio diariamente. Entonces en esa visión nosotros nos unimos en esa parte de la cultura a la cultura de Full Life. Es exactamente la misma, pero ellos llegan hasta el punto 8. ¿Por qué?
Y yo quiero contarte esto. Y ahí fue donde en ese discipulado aprendíamos estudiando con nuestros pastores, que definitivamente cada lugar físico, territorial, también tiene una cultura. ¿Por qué razón? Porque en cada territorio hay un movimiento espiritual. Dice la palabra por allá en Efesios 6, 10 al 12. Por último, fortalezcanse en el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Y yo le quiero dar un ejemplo claro. Cuando a mí me decían, ¿por qué allá? Yo no sé por qué acá. Yo sí sé que Dios me mandó acá. Y Dios nos mandó a esta zona a hacer algo como iglesia. Fue algo que siempre le clamé al Señor en el proceso de sanidad. Entonces, Señor, ¿dónde me vas a llevar? Que vayamos a hacer algo productivo para ti. Que no vayamos a sumar. Que vayamos a hacer una diferencia. Que vayamos a hacer algo en la zona. Resulta que esta zona se nos ha encomendado. Y yo voy a ir hablando de esto porque vamos a hacer una jornada, ¿ya? Y quiero convocar a la iglesia especialmente a tomar posición, autoridad de las regiones territoriales que Dios nos ha entregado espiritualmente. Su casa es un territorio espiritual que Dios le ha entregado. Por eso usted tiene que cubrir su casa en oración, ¿sí? Entonces tiene que cubrir su vecino, orar por su vecino, ¿ya? Reprender, bueno, no al vecino, pero sí reprender las huestes de maldad que se pueden levantar con un vecino peligroso. Todos hemos tenido vecinos complejos, o algunos de nosotros somos vecinos complejos, ¿no? También pasa, ¿no? Pero la palabra está diciendo acá que nuestra batalla espiritual se libra en regiones. Y yo quiero darle el mejor ejemplo de ello, es una responsabilidad que como Tierra Nueva tenemos. A nosotros se nos ha colocado en esta zona para librar batalla espiritual por todo lo que está a nuestro alrededor. Se lo voy a explicar. Ciudad Pacífica, Cascajal, El Hormiguero, Bochalema, Valle del Lili, Caney, me voy a volver por este lado, Ciudad Jardín, Pance, Jamundí. Tenemos un territorio que alcanzar. ¿Qué sucede con eso? Que si usted ve, cada zona tiene problemáticas diferentes. Voy a ponerle otro ejemplo en el contexto local. El que vive en el oeste no va a batallar con las mismas huestes espirituales de lo que estamos batallando nosotros acá en el sur de Cali. ¿Sí? ¿Por qué? Los que están en Valle del Lili, yo estoy pendiente en oración y haciéndolo muy pronto, creo que estaremos más cerca, ¿sí? Pero los que están en Valle del Lili saben qué está pasando en Valle del Lili con respecto a la seguridad. Y mi pregunta es, ¿y entonces la iglesia qué? ¿Para el domingo solo la iglesia? No, señor. La iglesia que tiene una cultura clara sabe que su responsabilidad es interceder y clamar para que estas, voy a volverse a leer, potestades, ¿sí? Que están en el mundo de tinieblas, fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales, retrocedan. Porque donde están los hijos de Dios, el enemigo tiene que retroceder, ¿sí? Y yo me tengo que poner a hacer luz. Y por eso nosotros como iglesia vamos a tener que ir. Y vamos a tener que empezar a ir con los jóvenes, con los de worship, a plantarnos en esos parques de Valle del Lili, a orar, a clamar, a reprender y a sacar todos estos espíritus que se están colocando ahí, ¿sí? Y todas estas cosas que por cultura se sembraron en esta zona territorial de Cali, ¿ya? No vamos a cambiar a la gente. No vamos a cometer un error que es que todos tienen que ser como yo. No. Eso es el conquistador antiguo. Nuestra conquista es una conquista de amor, es una conquista del evangelio, es una conquista de revelación, de convicción, ¿sí? Entonces yo lo que voy a hacer es llevar un evangelio que nos da protección y que nos permite entender que nosotros tenemos que pararnos firmes en la guerra espiritual y tenemos que levantarnos. Ay, ¿usted cree que nos robaron? Ay, no, tan de malos pastores. Usted se descuidó. Sí, yo me descuidé por menso, por no mantener alerta. Si el Señor me venía diciendo eso y no pusimos atención, entonces ahora usted me va a decir que no, pues terminamos separados. No sé por qué, no sé cómo me llegó. No, usted dio papaya. ¿Por qué? Porque no cumplió este punto de la cultura. No lo entendió. Y allí nosotros entendíamos que como Tierra Nueva, que como Cali, debíamos funcionar, ¿sí? Y entender qué era lo que había en el cultivo de nuestra zona. Y ahí surgieron los dos últimos puntos de nuestra cultura. Y hoy te quiero explicar el primero. Y es que, habiendo entendido esto de la palabra de Dios, dice la versión Nueva Traducción Viviente:
Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, ahí mismo en Efesios 6:12, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Yo no lo voy a involucrar a usted en teorías de conspiración con este tema, pero que este tema es raro, es raro. Que en este tema hay fuerzas malignas, hay fuerzas malignas. Y que nosotros tenemos que las guían hombres, sí. Desafortunadamente es así, ¿ya? ¿Por qué? Vamos a ver por qué pasa eso. Pero nosotros tenemos que estar colocados en el lugar correcto. ¿Qué se ha sembrado en este lugar? ¿Qué se ha sembrado en nuestra ciudad? ¿Qué espíritus alrededor de todo esto? ¿Sobre qué cosas el enemigo ha generado opresión? ¿Dónde genera la opresión el enemigo? En el alma, ¿sí? O sea, en su mente, en sus emociones y en su voluntad. Ahí genera Satanás la opresión. Porque como somos hijos de Dios ya nos puede tocar. Y los que no son hijos de Dios, ahí los oprime y los tiene controlados. Con malas decisiones, con malas acciones, ¿sí? Y siendo malos en su corazón, como la palabra misma lo menciona, ¿sí? Y estas autoridades también son permitidas por Dios. Porque los hijos de Dios, dice la palabra que la creación clama la manifestación de los hijos de Dios. Esta zona clama que los hijos de Dios en Tierra Nueva se levanten a hacer lo que nos corresponde hacer en la ayuda social, pero también en la oración, también en el clamor. Nosotros no venimos los martes aquí a clamar porque toca ahora poner una reunión más. Venimos aquí a clamar porque es mi responsabilidad como hijo de Dios en esta zona, venir a tomar territorio, venir a tomar posesión, autoridad. Y a mi enemigo no me va a volver a molestar, pero yo me descuido. Un breve sueño, una breve siesta y me asaltará la pobreza, dice el proverbio. Y nosotros tenemos que estar alerta. ¿Cómo estamos alerta entonces en esto? Identificando todos estos puntos de la cultura que se fueron sembrando. Y usted va a empezar a decir, claro, por eso es que es todo lo que está pasando aquí en el barrio, por eso es que narcotráfico, sensualismo, prostitución, pornografía, abuso, drogas. ¿Qué más? ¿Qué más se nos sembró en alrededor? Y nosotros creemos que vamos a caminar. Dios nos guarda, Dios nos ha guardado. Porque cuando yo miro las estadísticas y hablo con las personas de la iglesia, que ahí nunca les pasa nada. Bueno, cuando nos pasa, tampoco le estoy diciendo que usted está ni en pecado ni siendo culpable. Pero estoy diciendo que hay que estar alerta. Porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero Dios nos ha permitido a nosotros atesorar este punto de nuestra cultura para estar protegidos y cubiertos. Quiero que me lo entienda de esta manera. La idea del enemigo es atacar el alma, vuelvo y lo repito, mente, emociones y voluntad, con un solo objetivo: destruir la obediencia y la sujeción al Padre. ¿Saben qué quiere destruir Satanás ahí? Cuando oprime ahí, cuando usted toma decisiones equivocadas, cuando usted vuelve relativo la ley, cuando usted vuelve relativo darle dinero o no darle dinero a un guarda, cuando usted vuelve relativo violar la norma, cuando usted vuelve relativo maltratar a su esposa o a sus hijos. ¿Sabe qué está diciendo el enemigo ahí? Yo lo coloco ahí. ¿Y qué hace el enemigo con eso? Hacernos perder la santidad. Es por eso que en Tierra Nueva, en este punto de la cultura, hemos decidido creer que aquí no somos perfectos, que aquí nos equivocamos, que aquí pecamos. Pero cada día nos levantamos convencidos de atesorar nuestra santidad. Cuando usted me vea que usted vino acá a la iglesia, volvimos y todo, y usted me ve que yo lo vi mal parqueado, yo solo le voy a hacer así. Porque hay que atesorar la santidad. ¿Qué es atesorar la santidad? Dice la definición en el diccionario: atesorar es reunir en un lugar cosas de gran valor. Y la palabra también dice que donde está mi tesoro, ahí está ese corazón. Este es el único atesoramiento que Dios permite, la santidad. Que usted acumule santidad, porque cuando usted acumula santidad, usted desborda protección, seguridad, visión, camino. Por eso en Tierra Nueva creemos que atesoramos la santidad. Tengo que definir santidad, obviamente, porque vamos a hablar de ello. Y santidad es estar apartados, estar separados, ¿sí?, para Dios. Pero esa definición de apartados para Dios hace parte de un plan. Si hay algo en la línea, en la columna vertebral de la visión, de la misión, de la cultura de esta iglesia, es que tiene que haber un plan. Y nosotros trabajamos acá, estamos aquí de pie, formando todo esto, armando, que el corro, que hago, porque hay un plan.
Pero el plan trasciende lo material. El plan trasciende lo que tú estás disfrutando en tus emociones. El plan es un plan de salvación. La santidad es eje central y fundamental del plan salvífico de Dios para nuestras vidas. Y es por eso que tú no puedes hablar de santidad sin llegar a la conclusión de la santificación. Y para hablar de la santificación como doctrina fundamental del Evangelio, no puedes dejar de hablar de otra doctrina fundamental del Evangelio que se llama justificación. Porque una precede la otra. Y usted dice, pues eso ya lo sabía. Y yo sí, hoy lo estamos refrescando. No hay nada que haga el domingo acá, nuevo. No, de pronto cambien la forma que yo te lo presento y que te lo digo. Pero nuevo no está, porque esto ya está. Y lo que yo te estoy diciendo hoy es que nuestra cultura está sustentada en el Evangelio, en la palabra de Dios. Y que atesorar la santidad es un eje fundamental del plan salvífico de Dios. Y por eso yo tengo que conocer mis territorios para hacer la batalla. Porque desafortunadamente a nosotros el concepto de guerra espiritual fue trasladado al tono de voz, ¿sí? A la forma en que lo hacíamos, a cuántas veces repetíamos fuera, ¿ya? Y esa no es la guerra espiritual a la que Dios se estaba refiriendo. Nunca vi al Señor hacerlo. Cuando el Señor reprendió, reprendió con autoridad y reprendió porque reprender es necesario. Ahora, si usted se pone como un loro a reprender solo, pierde su tiempo, hermano. Pero si usted está reprendiendo porque a través de la palabra de Dios está encontrando que hay algo que está malo, reprenda. Y pídale sabiduría a Dios. Ahora, no voy a reprender lo que la palabra no le está diciendo que no reprenda, ¿sí? Pero usted tiene que levantarse a hacerlo, porque usted para atesorar su santidad va a tener una batalla. Santidad es batalla. Atesorar santidad es guerrear. Porque usted no ha sido tentado, porque yo sí. Y mucho. Y por eso batallamos. Usted va a empezar a entender que todo esto que yo le he venido hablando de la cultura es una práctica bíblica de vida, no otra cosa. Entonces, para que podamos entender este tema de santificación, tenemos que hablar de justificación. Pero para poder hacerlo, tenemos que hacernos una pregunta clave. ¿Cuál es en esencia el problema del hombre? ¿Por qué no se solucionan las cosas? ¿Por qué no vivimos en paz? El Señor nos está diciendo en paz y en santidad. ¿Por qué no lo podemos hacer? Porque el hombre es pecador. ¿Cuál es el problema del hombre como pecador entonces? Es sencillo, lo uno con lo que venimos hablando. Y es que mi pecado me hace culpable. Lo que yo hago me hace culpable de lo que he hecho. ¿Sí? No responsable solamente, así me da una culpa. Yo soy culpable de eso. Esa es la realidad en mí y en ti. En cada uno de los que estamos acá y los que estamos acá conectados. Eso nos lleva a entender que tenemos un corazón malo. Nuestro corazón es malo. Y tengo que reconocerlo. ¿Sí? Tengo que reconocer que ese corazón es malo. Y ese corazón malo que se vuelve irracional, que pierde el sentido común, ¿sí? Que pierde el valor, el respeto por la vida, por las otras personas, me lleva a tomar malas decisiones. Y este corazón malo no puede recuperarse por sí solo. No está preparado para ir a un lugar especial solo. O sea, no hay forma de que usted solo lo haga. Usted tiene que entrar a pedir justificación. Y ahí entra esta primera doctrina, que es la doctrina de la justificación, doctrina esencial del Evangelio. Y es que la justificación y la santificación, ambas son dadas por la gracia de Dios. Dice un catecismo muy antiguo, de doctrina de una iglesia calvinista de Westminster, dice: la santificación es una obra de la libre gracia de Dios. Exactamente igual la justificación. Pero ¿qué es entonces la justificación? La justificación es que esa pregunta que nos hacíamos la resuelve Jesucristo, la resuelve el Señor a través de su Hijo, como buen padre que es. Entonces, ¿Él qué hace? Resuelve el problema. Y aún sabiendo que somos culpables, nos justifica. ¿Por qué? Por fe. Pero usted tiene que ser justificado para poder ser santificado. Porque si usted quiere ser santificado sin entender de qué está librado, le va a costar el doble. Usted va a intentar atesorarse, pero yo ¿por qué intento y no puedo? Porque yo quiero dejar el cigarrillo, porque yo quiero dejar de comer esto. ¿Y por qué no puedo? Porque no has comprendido, no has entendido que tú ya fuiste justificado.
Cuando tú ya entiendes esa justificación, entonces entiendes la santificación. La justificación es un acto. Es que cuando tú decides entregarle a Dios el control de tu vida, en ese mismo acto, Él te justifica. Y ya no hay nada más que hacer. Eres justificado. Uy, pastor, pero yo volví a pecar. Ya fuiste justificado. ¿Sí? La justificación es un acto. La santificación es un proceso. Tú recibes justificación y sabes que eres libre. Ahora necesitas aprender a caminar atesorando la santidad. Necesitas vivir un proceso de santificación. Y esta solo se va a dar cuando tú intentas atesorarla en una relación íntima y personal con el Padre que es fiel. Solo se va a dar ahí. ¿Sí? Ambas son dadas por la gracia de Dios. Esta definición me gustó porque lo veía así desde el concepto de lo que nosotros manejamos. La justificación apela a la punta de tu iceberg. ¿Sí? A lo que tú entras y dices, yo quiero caminar con Dios. Y ya no me ven fumando, o lo que estoy, ya no me ven fumando, diciendo groserías, robando esto y esto. La justificación apela a eso, de cara a las personas. La santificación apela a lo que hay en el fondo de tu iceberg, en tu raíz, en esa raíz en la que Pablo batallaba y decía, ¿por qué quiero hacer lo bueno y no puedo? El apóstol Pablo, le estoy diciendo, ¿sí? Un hombre de intimidad con Dios, que siempre atesoraba la santidad y guerreaba, luchaba. Usted y yo vamos a luchar, vamos a guerrear con ser santificados, ¿sí? La justificación nos da, voy a explicárselo de esta manera, nos da la cédula, el pasaporte, ¿sí? Nos da la cédula, nos dice, mira, esta es su identidad. La justificación me dice, ay, yo ya no soy culpable, soy un hijo de Dios. La santificación hace que yo tome el pasaporte, coja mi maleta y me vaya a viajar, a caminar. La justificación me da el punto de partida, pero la santificación es el camino para atesorar la santidad. Y yo tengo que tener claro estas doctrinas fundamentales de la palabra de Dios para poder ser renovado. Ay, no, pastor, es que yo quiero es que me hable de algo porque yo estoy sufriendo. Y yo quiero decirte con todo mi corazón que si tú no entiendes lo esencial, no vas a poder pasar a lo particular. Si tú no entiendes que eres justificado en lo que estás dejando de hacer, no vas a poder caminar tranquilo, tranquila, el proceso de ser santificado para atesorar la santidad. Y para así estar en la batalla correcta, para así pasar tus dolores, para así transponerte, para ser transformado. Si no, vas a seguir igual. Pero tienes que entender esto. Y si tú no lo entiendes, vuelves y paras y dices, ay, vea, pastor, eso estaba muy enredado, a mí me explica al favor de otra manera. Pues yo le explico. Hay 80 líderes en esta iglesia que están dispuestos a sentarte contigo, a tomarse un café o a conectarse virtualmente y decir, venga, la estudiamos. Pero es que ahí está la raíz de ser transformado, de vivir en paz y de procurar la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y yo quiero insistirle en esto a la iglesia. Aquí no somos perfectos, pero sí atesoramos día a día la santidad de aquel que nos la da. Amén. Ambas proceden de la gracia de Dios. Y se la voy a describir en la palabra de Dios. El apóstol Pablo en 2 Corintios 3:18 dice, así todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo. Y yo quiero que usted piense en este momento cómo eran los espejos de esa época. No eran como los de hoy. Esos espejos no eran tan pulidos que usted para y usted se ve hasta mejor. Hay unos espejos que uno parecen como los espejos del cuento, ¿no? Espejito, espejito. Además, un buen cristiano es un cristiano que se ve al espejo consecuentemente. Para atesorar la santidad hay que estarse mirando al espejo. Porque cuando usted deja de atesorar la santidad, usted se ve feo. En serio, créamelo. Yo sé que hay algunos que ya venían así y Dios les dejó la cara de testimonio. Pero cuando usted peca, usted puede ser feo, pero es más feo. Pero cuando usted atesora la santidad, usted puede ser feo y Dios hace milagros. Créamelo. ¿Sí? Yo sé que muchas veces están diciendo, amén, pastor, la palabra que yo necesitaba. Pero Dios transforma. Y por eso dice la palabra aquí, así todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor. Y yo te pregunto, ¿te miras al espejo y estás reflejando la gloria de Dios?
Si tú no la estás reflejando es porque no estás atesorando la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Escúchame bien esto. Yo necesito mirarme al espejo, a mi espejo espiritual, el espejo de mi mente, de mi alma, para preguntarle al Señor, Señor, ¿esto es así? ¿Yo estoy reflejando tu gloria? Y dice ahí, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados. Al principio de esta serie el Señor nos habló que la palabra cliché del momento, que era reinventarse, no era la de nosotros, era la de transformación, porque nosotros ya, Dios inventó toda nuestra vida, estaba en un plan, Salmo 139, ya estábamos inventados, lo que necesitamos es transformarnos. Romanos 12:2 dice, transformen su manera de pensar para que cambie su manera de vivir, atesoren la santidad para que cambie su manera de vivir. Uy, pastor, es que eso es muy duro, yo no puedo dar de... Yo no estoy diciendo eso, yo estoy diciendo, yo peco. Yo me levanto y peco, mi mente me hace la batalla. Pero cuando estoy batallando, cuando viene el pensamiento, cuando viene la tentación, Jesús fue tentado. Jesús fue tentado en ese camino. El diablo le puso muchas tentaciones. ¿Y qué hizo Jesús? Batallar. ¿Con qué? Con la palabra de Dios. Porque no hay forma de ser santificado sin conocer la palabra. No hay forma de ser santificado si usted se conforma con estos 30-35 minutos de prédica. No hay forma. Ay, que yo me quedo hasta aquí. No hay forma. Hay que estudiar la palabra de Dios. Hay que ir al fondo de la palabra de Dios. Dice ahí entonces, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Escuche bien lo que está diciendo la palabra. Aquí dice que cuando usted se para al espejo, usted no se está viendo a usted está viendo a Cristo. Y yo te pregunto, ¿eso es lo que ven otros? Porque hay personas que son nuestros espejos, ¿cierto? Y cuando se paran nos dicen, todo lo que va a la iglesia y usted no, vea, eso estoy reflejando. Insisto, no somos perfectos, y esto se lo dejo claro siempre a las personas, yo no soy perfecto. Quienes sirven conmigo saben que yo no soy perfecto, me voy a equivocar y seguramente les voy a fallar. Puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Amén. A este proceso de cambiarnos para ser más como Jesús se le llama santificación. Cuando usted se empieza a parecer más a Jesús, usted está caminando en su proceso de santificación. ¿Cuándo termina? Cuando el Señor viene por usted. No cuando usted termine de leer la Biblia. No cuando usted haga los 55.5 cursos de discipulado de su iglesia. Terminan cuando usted, en su relación personal con Dios, ya está listo. Ya está listo. Porque su proceso de santificación ya fue. Y mientras Dios hace este proceso, usted dice, es que yo ya estoy casi listo. Mientras eso lo va a usar, tranquilo. Si usted cree que ya está santificado y que usted ya terminó y no está haciendo nada, le estoy diciendo que no le funcionó la santificación. Porque una persona que atesora la santidad y que sea santificado, sirve. ¿Sí? Por eso aquí servimos imperfectamente, porque tenemos un Dios perfecto que nos santifica y nos da cada día una nueva oportunidad para cambiar, para ser transformados. Somos pecadores en proceso de restauración, en restablecimiento de la imagen de Dios, de esa imagen paterna que se nos desfiguró. Una de las cosas con las que en nuestra región luchamos más es con la orfandad. Las naciones hoy sufren de orfandad, porque separados de Dios, todos me deben. Todos son responsables, menos yo. Cuando usted atesora la santidad, usted sabe qué es lo que le corresponde a usted y qué es lo que le corresponde al otro. Porque usted está intentando reflejar a Jesucristo, a su imagen. Eso es lo que hace la santificación, cuando usted entiende la justificación y cuando usted entiende para qué ha sido colocado en un lugar. Por eso no en vano, una de las estadísticas más grandes por las que las personas se cambian de iglesia o se van de una iglesia es porque sienten que no crecen. Porque seguramente como iglesia en algunos campos hemos puesto topes, pero seguramente también en otros tú no has terminado de entender la justificación y la santificación sin la cual nadie verá al Señor. Y cuando tú logras entender esto y atesoras la santidad de la manera correcta, tú ya entiendes que eres imperfecto, pero que tienes un Dios perfecto, que dio todo en la cruz para que tú puedas caminar en ese proceso de santificación. Amén. Bueno, y a manera de ilustración, yo me encontré un protocolo en la palabra de Dios, ahora que están de moda los protocolos y estamos implementando protocolos, ¿sí?
Y yo dije, Señor, y debe haber un protocolo para la santificación. Es igual, yo creo que ese es igual al protocolo que vamos a implementar, que estamos implementando en la iglesia para poder regresar, sobre el cual solo puedo decir, somos obedientes, nos sujetamos a la palabra de Dios, pero aquí estaremos firmes porque no cambiaremos ni nuestra convicción, ni nuestra cultura, ni nuestros principios por encima, ¿sí?, de que lo que el hombre quiera manipular. Pero estamos alertas y atentos a obedecer. Quiero que me entienda eso, ¿sí? Somos una iglesia que está esperando el tiempo correcto de Dios. Estamos como iglesia firmes trabajando en nosotros para ser transformados y para estar listos para volver a la manera de Dios. Ni siquiera a la mía. A la manera de Dios y a la manera de la palabra. Y la palabra ha sido muy clara con estos tiempos hablándonos de la reconstrucción en Nehemías y de esto de la santidad. Porque yo quiero que usted me entienda lo que dice la palabra acá. Este es un protocolo de santidad. Dice, Éxodo 28:36, ahora que estamos en el pacto, siempre el Señor va alineando todas las cosas. Éxodo 28:36, 38, estaban arreglando, digamos, el sitio de altar, los sacerdotes, los protocolos de cómo debía hacerse en el templo, cómo los utensilios, cómo el altar. Y aquí se expresa la santidad como un atributo único de Dios. ¿Sí? Me encanta porque hay detalles y de allí es donde podemos nosotros entender por qué repetimos muchas cosas. Ahora Jesucristo nos da el filtro, ¿sí?, para poder entender qué de la ley en el nuevo pacto fue o no fue y poder caminar en libertad. Porque si estos fueron los requisitos para nosotros ser santos, creo que ninguno aquí lo podría cumplir. Pero como tenemos a Jesucristo acá para hacer imagen de Él, Él nos ayuda a entender el principio de esta santidad que Él quiere que atesoremos. Es lo que dice Éxodo 28:36. Haz una placa de oro puro y graba en ella a manera de sello consagrado al Señor. Imagínate usted con estilo detenido, con un cartel acá que dice consagrado al Señor. O usted no quiero este hoy, quiero el otro. Santo. Imagínese, vamos a mandar a hacer camisetas para la iglesia que dicen santo. ¿Usted se pondría camiseta? Yo le voy a contar una anécdota. Alguna vez yo estaba en el ejército, los que prestaban servicio me van a entender. Y yo, en el ejército, dicen que la vida se la da el soldado. Dios me dio una buena vida en el ejército. Pero yo mismo causé que eso llegara a una mala vida por orgulloso. Resulta que yo trabajaba en el almacén de intendencia. Entonces, por tener en el almacén de intendencia, para los que no saben, es donde se guarda toda la provisión, la ropa, la logística del ejército. Y por alguna manera, pues yo tenía acceso. Los oficiales me daban ropa a mí preferencial. Entonces yo usaba camisetas que nadie usaba, vestidos que nadie usaba. Y usé una camiseta, algunos me van a entender y van a decir, qué bruto, pastor. Y a mí me encantaba mi camiseta y que me puse una camisetica así todo pinchado que decía lancero. Y ellos dieron, los militares que me están viendo me decían, este es mucho atrevido. Y yo me puse la camiseta. Y resulta que me fui a reclamar el refrigerio por la mañana, salí todo pinchado. Cuando me encontré un oficial que hizo el curso de lancero. Y me dijo, soldado, venga. Lancero. ¿Sí? Y yo traigo esta anécdota porque yo me imaginaba a nosotros afuera con una camiseta que dice santo. Porque así andan muchos cristianos. ¿Sí? En redes sociales, no, yo soy santo. ¡Ay! Y aquellos que hemos pasado el proceso de santificación y que estamos ahí guerreando, decimos, ¿cómo hace? Y ese oficial me llamó y me dijo, lancero. Venga, yo le muestro que es lancero. Y me ha acogido ahí en la plaza del economato del batallón, en el sol, en cemento caliente, hirviendo, 11, 12 de la mañana. Y yo no me volví a poner la camiseta, se lo juro. Porque yo no sabía lo que ellos hacen. Yo, pues claro, yo de oídas estudiando, ese curso es el curso que los militares quieren tener, o sea, perfecto. Pero yo no sabía, yo me la estaba chicaneando.
Hay muchas personas que se quieren chicanear la camiseta de la santidad, yendo a una iglesia, sirviendo. La santidad no se atesora así. Ojalá fuese como en el Éxodo. Nos poníamos un cartel y decíamos consagrado al Señor. Nuestra consagración, nuestra santidad es lo que vivimos diariamente. Mis hijos deberían decir, mi papá es imperfecto, pero es santo. Porque yo lo veo atesorando la santidad, yo lo veo batallando. ¿Sabe cuándo sus hijos aprenden eso? Cuando usted se para al lado de ellos y les dice, ¿sabes? Perdóname, traté mal a mamá. Eso es un sello de santidad, es un sello de santidad para los hijos. Un hijo que crece con un padre haciendo eso, es ella. Una hija que crece, o un hijo que crece viendo a la mamá, pero mamá, no vas a decir nada. No, su papá dijo, y yo lo voy a respaldar. Y usted después se encierra con el viejo en el cuarto y dice, pero ¿cómo vamos a hacer eso? Pero con sus hijos, atesoramos la santidad. Dice, de modo que se fija consagrado al Señor, sujeta al turbante con un cordón púrpura, de modo que se quede fija a este por la parte delantera. Son instrucciones, quiero tomar algunos apartes de ahí. Pero la santidad, ¿sí?, no se lleva colgada. Pero ¿saben cuál es el problema? Que la santidad no pasa de moda. Seguramente en algunas partes no es tan fácil predicar de esto tanto. Pero a nosotros en Tierra Nueva nos enseñó el Señor que en nuestra cultura nosotros vamos a procurar atesorar la santidad. Póngase la santidad correcta, que la santidad nunca pasa de moda. Éxodo 31:13 dice, diles a los israelitas, versión Nueva Traducción Viviente, asegúrense de guardar mi día de descanso, porque el día de descanso es una señal del pacto entre ustedes y yo. Miren, yo sé que todo esto que está pasando nos va a mover a hacer cosas que nunca pensamos que debíamos hacer como iglesia. Horarios, ¿sí? Ya muy pronto, ya vamos a terminar el mes de junio, en el mes de julio vamos a iniciar 2 servicios domingo o de pronto otro servicio otro día. ¿Por qué? No porque nos adaptemos, es porque tenemos que estar transformados, porque para nosotros este tiempo es importante. Por eso en esta tierra creemos que el domingo o el día que Dios dispone en nuestras vidas es el día del Señor. Ahora, si es el domingo porque culturalmente todos nuestros horarios se mueven así, yo le digo, lo que se siente aquí, lo que se sentía ahora en este momento, aquí hay conmigo 10, no podemos pasarnos de ahí. Bueno, ni su medio, yo creo que hay 10. Pero lo que se siente con 10, yo no me quiero imaginar que cuando nos metamos todos aquí otra vez. Porque para Dios esto es importante. Pero recuerden que esto se hizo para nosotros y no nosotros para esto. Dice, y yo de generación en generación, escúcheme bien esto que dice la palabra. Asegúrense de guardar mi día de descanso, porque el día de descanso es una señal del pacto entre ustedes y yo, de generación en generación. Cuando nosotros nos congregamos, nos reunimos, ¿sí?, estamos recordando este pacto que generación tras generación el Señor viene ratificando. Lo que pasa es que ahora lo hacemos con pantalla, ¿sí?, con ropa más cómoda, con toda esta tecnología, pero lo hacemos en casa. Tú lo haces en casa con tus hijos, tu familia. Dice, se ha establecido, óigame bien esto, para que sepan que yo soy el Señor, quien los hace santos. Mire, yo le puedo ayudar. Tengo muchos hombres con los que trabajamos. Hacemos pactos, oramos, ayunamos, ¿sí? Doy dirección de acuerdo a lo que la palabra de Dios y nuestra experiencia nos ha encomendado. Pero no hay nada que yo pueda hacer por usted, menor o mayor, digamos mayor, a lo que Dios sí puede hacer por usted. No hay nada que ninguno de nosotros aquí pueda hacer que Dios no pueda hacer. Escúcheme bien esto. El Señor, yo soy el Señor, quien los hace santos. La nueva versión internacional dice consagrados. Atesorar la santidad
es estar en el lugar correcto, pero es entender de quién proviene. No hay forma de ser santo por sí solo. Por eso se lo recordaba. Recuerde que usted ha sido justificado, que usted ha sido encomendado a un lugar, a un territorio, pero que usted ha sido justificado para batallar en él, y que usted, después de ser justificado, está siendo santificado, pero que su santificación no viene de su esfuerzo, sino de su relación. ¿Sí? Esto es algo que tiene que rompernos la cabeza, porque ya entiendo que ser santo no me implica hacer. Ser santo me implica ser lo que Dios quiere que yo sea, porque Él es quien me santifica. ¿Sí? Ahí devolviendo un poco a Éxodo 15:11, se hacían unas preguntas bien interesantes. ¿Sí? Moisés hace una pregunta interesante, dice: ¿quién, Señor, se te compara entre los dioses? ¿Quién se te compara en grandeza y santidad? Nadie, porque solo hay uno, santo, 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 santo como Padre, santo como Hijo y santo como Espíritu Santo. Suena redundante, pero esa es su santidad. No hay otra santidad. Nuestra santidad es una santidad limitada, pero cuando la atesoramos cada día, esa santidad nos cuida. Esa santidad nos lleva a alcanzar su propósito, a alcanzar algo diferente. En Apocalipsis hay una alabanza que dice: cada uno de ellos tenía, Apocalipsis 4:8, cada uno de ellos tenía 6 alas y estaba cubierto de ojos por encima, por debajo de las alas. Esta es la visión de Juan, ¿sí? Y día y noche repetían sin cesar: santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Su santidad nos cubrió, nos cubre y nos va a cubrir. Su santidad es eterna, su santidad permanece. Así tú caigas, así tú peques, su santidad te sostiene. Por eso el llamado a que atesores esa santidad es a que empieces de una vez por todas a caminar atesorando lo que Él tiene para ti cuando tú te apuntas a la santidad. No, pastor, pero entonces no puedo hacer nada. No te estoy diciendo eso. Cuando tú construyes una relación personal con Dios, tú entiendes la santidad. Tú entiendes por qué es valioso para ti. No porque yo te lo pida, no porque en una iglesia te lo pidieron, sino porque tú en tu relación con Dios empezaste a entender que todo te está permitido, pero que no todo es para tu bien. Que todo te está permitido, pero que no puedes permitir que nada, absolutamente nada, te domine. Amén. Esa es la soberanía de Dios, ese es el atributo de Dios. Y entonces termino donde empezamos, Hebreos 12. Y aprendamos entonces a batallar para atesorar la santidad. Hebreos 12, versículo 3 al 4. Así pues, consideren a aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. Y yo sé que hay personas que están viendo esta transmisión que se han sentido cansadas. Porque hay momentos donde nos cansamos, porque esta situación cansa. Sí. Pero por más cansado que esté, usted atesora la santidad. No se vaya a hacer filas a centros comerciales a comprar televisores el día que no es por Dios. Creo que ninguno de los que lo está viendo fue, espero que no. Versículo 4 dice: en la lucha que ustedes libran contra el pecado, escúcheme bien, yo no le puedo decir que atesorar la santidad va a ser fácil. Yo lo que le puedo decir es que si su corazón se convence de ello, usted va a poder batallar. Pero si usted no se convence que fue justificado, que es santificado, no lo va a poder hacer. ¿Sí? Miren lo que dice la palabra de Dios. En la lucha que ustedes libran contra el pecado, hay una lucha. Pero esto me encanta. Y el Señor nos lo ha ido repitiendo domingo tras domingo de diferentes maneras. Todavía no han tenido que resistir hasta derramar sangre. Uy, pastor, para mí sí me pegaron duro. Me daban el ojo colombino. Pero estoy seguro que hasta hoy todavía no has tenido que derramar sangre como lo hizo Jesucristo, para que tú y yo hoy podamos atesorar esta santidad y procurar su imagen. Voy a saltar al versículo 10. Dice: en efecto,
nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo. Y yo creo que esto es una buena oportunidad para que le digas a tu papá, gracias por disciplinarme. Y papá, yo te doy gracias por disciplinarme. Porque a través de la disciplina dura y todo, aprendí a conocer a Dios. Aprendí a conocer la autoridad de Dios. Y por eso yo creo que nuestras convicciones son bíblicas, no son emocionales. Seguramente nos hemos equivocado como hombres, pero nuestras convicciones no se negocian con respecto a lo que la palabra de Dios dice. En efecto, nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo, como mejor les parecía. En ese mejor les parecía, creo que muchos tenemos que pedir perdón como padres. Pero Dios lo hace para nuestro bien, a fin de que participemos de su santidad. Usted me está entendiendo lo que dice la palabra de Dios acerca de esto, de que hay una lucha con el pecado y de que en esa lucha del pecado, cuando nosotros corregimos a nuestros hijos y los disciplinamos de una manera bíblica, centrada, en el momento justo, en el lugar correcto y de la manera correcta, esa disciplina va a proceder para santidad, para salvación. Y esa salvación es salvación eterna, pero también es salvación de lo que vivimos acá, de las consecuencias del pecado, de las consecuencias de las malas decisiones, a fin de que participemos de su santidad. Ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y de paz. Cuando usted da la batalla, cuando usted da la batalla para santidad, para cambiar, para transformarse, cuando usted atesora su santidad en medio de esa batalla, miren, de que hay cosecha, hay cosecha. Porque así como sobre sus malas decisiones usted ha cosechado malos resultados, sobre las buenas, sobre el atesorar la santidad, también va a cosechar de la santidad de Dios. Y esa trae un fruto especial. Dice, sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz. Comenzamos hablando de que era paz y la santidad sin la cual nadie podrá ver al Señor. Y aquí el Señor nos dice, si batallamos, si guerreamos, justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella, por esa disciplina. Amén. Hebreos 12:13. Hagan sendas derechas para sus pies. Atesoren la santidad, para que la pierna coja no se disloque, sino que se sane. No sé si usted está escuchando esto. Si tiene Biblia, resáltelo ahí. Dice, hagan sendas derechas para sus pies. Mire lo que está diciendo la palabra. Hay áreas cojas en su vida. Hay áreas cojas en su vida que no han atesorado la santidad y necesitan atesorarla. Yo no sé si es su área espiritual, en una relación íntima, verdadera con Dios. Yo no sé si es dolor que no te permite avanzar. No sé si es tu área financiera. No sé si son tus emociones, tus sentimientos y rompiste una relación que te está retrasando. Pero lo que la palabra de Dios está diciendo aquí es que para que la pierna coja no se disloque, sino que se sane. Para que no tengas que aguantar dolor, sino que seas sanado en santidad. Busquen la paz con todos. Mire, esto ya va a pasar. Este tiempo pasará y ya va pasando. En un año habrá una vacuna, habrá paliativos y nadie se acordará de esto. Pero nosotros no podemos permitir que pase sin haber atesorado la santidad. Seguramente otros no lo van a entender y van a seguir comprando televisores de esa manera. Pero otros lo vamos a entender y vamos a entender que nuestro Dios quiere que estemos en paz con todos, que busquemos esa paz y que busquemos la santidad, sin la cual nadie, escúcheme bien esto, nadie verá al Señor. Si usted no entiende la justificación y la santificación, usted este versículo lo va a usar por condenación. Pero Dios no condena de esa manera. Dios es un Padre fiel y Él entiende que usted está en proceso de santificación. Por eso le está diciendo, busque la santidad, porque sin ella no me verán. ¿Cuál es el área donde usted necesita afinar esa santidad?
Usted lo sabe mejor que yo. Yo le estoy dando el marco. No se quede con él, coja esto y haga lo que sigue a continuación. Dice, asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios. Usted me está entendiendo que la santidad que estamos atesorando solo viene por medio de su gracia, porque somos malos. A mí me da risa porque a veces la gente dice, pero ¿y por qué pasa? Porque somos malos, porque el corazón del ser humano es malo. Esto no es porque un partido sea más malo o menos malo que el otro. Es porque el corazón del ser humano es malo. Y mientras sea el ser humano apartado de Dios, nadie lo va a resolver. Porque sin santidad nadie verá al Señor, dice la palabra. Asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz amarga brote y cause dificultades y corrompa a muchos. ¿Usted me está entendiendo la guerra? ¿Dónde la vamos a batallar? Vamos a batallar la guerra contra la amargura, vamos a batallar la guerra contra el hambre, pero vamos a batallar la guerra llevando transformación a través de la imagen de Jesucristo. Y de que nadie sea inmoral ni profano como Esaú en su primera etapa. Usted ya, si usted quiere saberlo, escuche la prédica de la semana pasada y ahí me va a entender que todo esto está conectado. Quien por un solo plato de comida vendió sus derechos de hijo mayor. Santidad no es perfección, santidad es batalla, santidad es autoridad, santidad es libertad. No podemos atesorar la santidad si no lo hacemos en medio de una relación íntima y personal con Dios. Iglesia, Jesús dio todo en una cruz para que tú hoy puedas atesorarla y puedas tener el chance de acercarte confiadamente al trono de su gracia. Más bien, primera de Pedro 1:15 dice, sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Pues está escrito, sean santos, porque yo soy santo. Que aquel que hizo todo en una cruz, por ti y por mí, sea el motivo diario para que tú atesores la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Padre, yo quiero darte gracias, Señor Jesús, porque tú nos has santificado hoy con tu palabra. Dice el apóstol Juan también que seamos santificados en la verdad, pues tu palabra es la verdad. Gracias, Señor. Gracias porque hoy tu palabra nos santifica. Hoy nos enseñas como tierra nueva a santificar nuestras vidas, a atesorar esa santidad sin la cual nadie verá al Señor, papá. Padre, que cuando otros nos vean sin necesidad de abrir nuestras bocas, te vean a ti, vean tu santidad, Señor, pero también la vean en nuestra imperfección, en nuestra capacidad de levantarnos para arrepentirnos, en nuestra capacidad de reconocer nuestro orgullo, nuestros egos, en nuestra capacidad, Señor, de menguar para que tú crezcas, Señor. Y por eso te alabamos, Señor, por eso te honramos, porque tú eres el único santo, Señor, tú eres el único digno. Es el único digno de alabanza, de adoración. Sé tú, Señor, tómese un minuto para alabar a Dios ahí. Y también tómese un minuto para reflexionar sobre esta palabra, si hay algo en su vida que necesita ser transformado. Y dígale ahí a su Dios, Señor Jesús, yo sé que he caminado contigo y que en algunas áreas de mi vida fui religioso, legalista, porque no entendía que tú me justificaste. Pero hoy decido tomar esta palabra para entender que tú ya cambiaste los papeles, me justificaste, cambiaste mi culpa por una identidad de hijo. Y hoy decido entender que haberte servido, que haber caminado contigo muchos años, o que a veces evadirte, no van a cambiar tu promesa
de que pueda hoy atesorar tu santidad. Enséñame, papá, a caminar como tú. Padre, enséñanos a caminar como hijos tuyos, para que podamos enseñar a nuestros hijos a caminar como tú. Te amamos, Señor, en el nombre de Jesús. Alabe a su Dios. Solo tú eres digno, Señor. Vamos a alabar a su Dios ahí en ese momento. Levanta sus manos y declare que Él es digno, digno y santo. Digno es el Cordero Santo, santo, santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Así es, Señor. Tú eres santo por siempre y para siempre de los cielos. Cordero Santo, santo, santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Así es, Señor, tú eres digno por siempre, papá. A ti te alabamos, a ti te exaltamos, Padre precioso. Yo quiero orar, amado Rey, dándote gracias por cada persona que ha decidido adorarte, alabarte, Señor, también a través de la ofrenda, de las donaciones, de los diezmos de nuestra iglesia. Yo quiero bendecirte hoy por tu fidelidad con tu Padre que es fiel. Y yo sé, Padre precioso, que atesorar nuestra santidad también es ser obediente en nuestras finanzas, Padre precioso, conforme tú nos has instruido y conforme especialmente en nuestro corazón tú nos mandas. Gracias por toda la provisión, Señor, para reponer lo que a veces el enemigo quiere llevarse, pero al final tú usas poderosamente, Dios de los cielos, porque dice tu palabra ahí en Romanos 8, que todo, para los que amamos a Dios, todo ayuda para bien, pero especialmente para aquellos que hemos sido justificados, santificados para salvación en Cristo Jesús. Te amamos, Padre precioso, te bendecimos, amado Rey, y te damos gracias por este tiempo, por la palabra, por todo lo que estás haciendo y por todo lo que vas a seguir haciendo en el nombre de Jesús. Amén y amén.